buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo a qué hora estéis visualizando este vídeo. Vamos a seguir hablando de discernimiento o de discreción, o en este caso de unas reglas en las que San Ignacio habla de cómo vencer los llamados escrúpulos, o lo que vendría a ser también como el sentido de la verdadera compunción. Esto lo encontráis, por si queréis cotejarlo, en el libro de los ejercicios entre los números 345 y 351. Fijaos que muchas veces en la vida espiritual nos enredamos con el tema de la culpa, con los llamados procesos de culpabilización y con el tema de los escrúpulos que son, podríamos decir, una forma patológica de una conciencia moral que ha quedado de alguna manera tocada, ¿no? Condicionada por ciertos mecanismos de la propia voluntad. Bueno, entonces aunque esto suena un poquito como a un lenguaje excesivamente psicológico, le vamos a dar una orientación profundamente espiritual en estos minutos de reflexión. Entonces estas reglas, que es muy interesante que te detengas a leerlas y que las puedas confrontar con tu propia experiencia y vida espiritual, insisto, las encuentras en el libro de los ejercicios, los números 345-351, que son las reglas que yo voy a seguir de una forma cercana, pero al mismo tiempo libre, en el sentido de que no me voy a ir refiriéndome una a una, sino que voy a hacer una mirada global, una mirada general, suponiendo que tú sí vas a poder hacer esa lectura más en profundidad. Bien, ¿qué son estas reglas? Son pistas de discernimiento. ¿Acerca de qué? Pues acerca, diríamos, de la salubridad, la salud, de mi propia conciencia moral. Es decir, si yo necesito saber cuál es mi grado de salud, de higiene espiritual respecto a mi conciencia moral, acerca de mi comportamiento moral, es decir, sobre mi vida de pecado, sobre mi vida de santidad, hablándolo positivamente, son unas reglas que me dan criterios de discernimiento que me ayudan realmente a saber dónde estoy y cómo me encuentro. Normalmente, estas reglas se explicaban en los directorios de los ejercicios, es decir, los métodos, ¿no? Con los que se daba modo y orden de los ejercicios espirituales, se solía hacer en primera semana. Estamos en primera semana de ejercicios. Recordáis que los ejercicios es una experiencia de mes, tienen 4 semanas, y la primera semana se viene a identificar con lo que en la vida espiritual se llama vía purgativa, vía purificativa, donde vamos purgando nuestros pecados, donde de alguna forma vamos introduciéndonos en un camino de purificación, cuando esto no es tan lineal como que ahora me encuentro en primera semana, después en segunda, después no, o ahora en la vía purificativa, después en la vía iluminativa y finalmente en la vía unitiva, sino que la vida es mucho más circular. A veces cuando creo que estoy terminando una etapa de mi vida espiritual, en realidad la estoy volviendo a comenzar, ¿no? Con mucha más profundidad y con mucha más intensidad. Pero es verdad que al final de la primera semana de ejercicios, es decir, nosotros no estamos al final, estamos al comienzo, sino en la propia dinámica de la primera semana de ejercicios, el enemigo, que es lo que dice Ignacio, el mal espíritu, el diablo lo llama el enemigo, se puede aprovechar de nuestra actitud, diríamos, hipervigilante para despistarnos. Cuando una persona está muy centrada sobre su propia conciencia moral, sobre su propia realidad de pecado, sus propios defectos, afectos desordenados, el enemigo puede aprovechar esa situación de hipervigilancia para distorsionarnos, ¿no? Y por eso San Ignacio quiere colocar estas reglas de discernimiento en esta primera semana. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: no es lo mismo una conciencia errónea a nivel moral que una conciencia escrupulosa. Vivimos en un mundo, tremendamente relativista desde el punto de vista moral, donde
bueno, hay una especie de conciencia a veces colectiva que podríamos decir que es una conciencia errónea. Es decir, bueno, pues cuánta gente hoy considera que, por ejemplo, pues no sé, matar a personas por encima de los 65 años y retirarles los respiradores artificiales, pues en el fondo es un bien, puede ser un bien social. Lo ha dicho el otro día pues una política hablando precisamente de la evolución darwinista, ¿no? Darwinista, casi como esa lucha de la naturaleza, esa lucha de especies, ¿no? De la propia especie, donde hay que, digamos, primar la vida del más joven respecto a la vida del más anciano. Ya no es la lucha de clases, sino que esa lucha de clases se repite a nivel de naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, hay que prescindir. La naturaleza lo que va diciendo y lo que va dictando es que hay que prescindir de la especie débil, que es o bien los niños, el aborto, o bien los más ancianos que ya no entran dentro de lo que es la carrera de productividad válida en nuestra sociedad y por lo tanto hay que prescindir de ellos. Bueno, esto que forma parte o puede formar parte de cierta conciencia colectiva, uno inmediatamente dice, esto es un error, pero un error gravísimo. Y un error no solamente porque lo afirmamos desde el magisterio de la Iglesia Católica, sino desde la ley natural, desde la luz natural, desde el sano juicio de la razón. Por tanto, hay una conciencia errónea que produce un juicio moral errado, una conciencia que puede ser manipulada por el pecado de la conciencia colectiva y por las propias racionalizaciones y por los propios discursos ideológicos que se nos van filtrando y que se nos van metiendo bajo especie de bien, diría San Ignacio, ¿no? De una manera muy sibilina, de una manera muy romántica, muy sentimentaloide, muchas veces muy cinematográfica, a través del cine, a través de la música, pero en definitiva alimentan esa conciencia errónea. Bien, por lo tanto eso es una conciencia errónea. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Hay que subsanarla. Hay que subsanarla. ¿Cómo? Dice Ignacio, pues en primer lugar por la práctica de la caridad, ¿no? La caridad es el amor de Dios en nosotros, por la práctica de los sacramentos, los signos visibles de la gracia presente en nuestra vida. Hay que subsanarlo también por la penitencia y por el recurso humilde a la conciencia auténtica de la Iglesia. Fundamental. Tener no solamente un oído puesto en lo que dice la gente, sino el oído puesto en lo que la Iglesia también nos va ofreciendo y nos va ofertando como criterio de actuación. Esto es fundamental. Bien, eso es la conciencia errónea en la que no me quiero detener mucho más, porque las reglas hablan sobre todo de la llamada conciencia escrupulosa. ¿Y qué es la conciencia escrupulosa? Como os decía al comienzo de esta meditación, de esta charla, es la forma, lo que podríamos decir nosotros como la forma patológica, neurótica, enfermiza, podríamos decir, de la llamada conciencia moral. ¿Y cómo puedo llegar a saber, en mi caso, que puedo tener una tendencia a la conciencia escrupulosa? Pues en primer lugar, la conciencia escrupulosa suele sobrevenir siempre a posteriori de haber cometido algo, haber actuado en una determinada dirección sin conciencia de pecado. Yo he hecho algo, no lo hacía con conciencia de pecado, pero después me doy cuenta de que efectivamente puede haber, no siempre la hay, pero puede haber una materia pecaminosa. Y esto me viene a posteriori. Y además es un pensamiento como inducido, ¿no? Como que viene de fuera aunque salga de dentro. Viene de fuera aunque sale de dentro. Y que me va produciendo angustia y bloqueo. Me va bloqueando. Me va generando angustia. Entro en una especie de neurosis dubitativa. Cuidado. Ahí sí podemos empezar a reconocer los rasgos identificativos de la llamada conciencia escrupulosa. Mirad, los escrúpulos, en cuanto tales, podríamos decir son malos. Son malos, ¿por qué? Porque lo que te produce bloqueo, lo que te produce angustia, lo que te impide continuar hacia adelante, lo que te impide reconocer que hay alguien mucho más grande que tu propio pecado, pues no puede ser bueno.
aunque se nos presente bajo capa, que esto es lo que ocurre con los escrúpulos, y por eso hemos de estar muy atentos, aun cuando, insisto, se nos presente bajo capa de finura moral. ¿Cuántos escrúpulos nos vienen bajo esa capa de finura moral, pero que de hecho bloquean a la persona? El Espíritu Santo siempre nos invita a crecer en libertad. Siempre me gusta citar lo que Pedro Fabro, uno de los primeros compañeros, ese saboyano, un hombre sano de montaña, que conoció a Ignacio Loyola, a San Francisco Javier y a los primeros compañeros en París, en esa residencia de Santa Bárbara, en París, donde se conocieron y donde se empezó a gestar una amistad. ¿Quién les iba a decir que a partir de ahí se iba a poner en marcha pues algo tan providencial como ha sido la compañía de Jesús en el mundo, ¿no? Y quién nos iba a decir que 500 años después de esos encuentros, ¿no?, en una habitación en la residencia de Santa Bárbara, hoy fuésemos a tener un papa jesuita. Bien, pues Pedro Fabro fue un hombre que durante muchos años vivió los escrúpulos y los vivió con mucha intensidad, y al final el Señor como que le sanó, le curó. Y decía una cosa muy interesante. Dice, cuando el mal espíritu te tiene que reprender algo verdadero, te lo reprende. Es decir, si eres un perezoso, tranquilo, que el mal espíritu va a estar ahí. Eres un perezoso, no eres capaz de levantarte, no eres capaz de hacer las cosas con la diligencia con la cual deberías hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, reprende, decía Pedro Fabro, San Pedro Fabro, canonizado por el Papa Francisco. Reprende cosas verdaderas. Pero a diferencia del Espíritu Santo, que también te pone ante la realidad de tu pecado y de tu defecto dominante, y a diferencia del Espíritu Santo, el mal espíritu te genera disgusto, desánimo, desconfianza, mientras que el Espíritu Santo lo que hace es justamente todo lo contrario. No te identifica con tu pecado, no te identifica con tu falta dominante, sino que te anima a ir hacia adelante, te anima siempre a vencerlo, te anima a mirar siempre por encima y con esperanza tu futuro. Por lo tanto, es importante caer en la cuenta de que los escrúpulos siempre nos van a bloquear, en contra del Espíritu Santo, que siempre invita a crecer en libertad. El Espíritu Santo siempre nos invita a crecer en libertad. Lo que pasa que es cierto que hay un grado de hipervigilancia espiritual en este momento de los ejercicios que puede ser también purificador, porque muchas veces pasamos como gato sobre ascuas, muy superficialmente sobre las cosas. A veces, si nos confesamos muy deprisa, a veces no por nosotros mismos, sino porque el propio confesor pues lleva prisa, o porque tengo una cola detrás muy grande, y bueno, pues voy haciendo un análisis como muy superficial de mi vida, ¿no? Entonces, en este momento de los ejercicios yo te invitaría a que hicieras un parón que puede ser muy purificador y que te permitas tener esa actitud de hipervigilancia. ¿Por qué? Porque es un momento también para poder contrarrestar esos pactos secretos con mis desórdenes. Hay desórdenes instalados en mi propia voluntad con los cuales yo establezco pactos secretos que me impiden muchas veces contrarrestarlos y por tanto avanzar en mi vida espiritual. Pero claro, esto tiene que ser transitorio, no me puedo quedar permanentemente dando vueltas a lo mismo y retroalimentar pues esas actitudes que muchas veces tienden a destruirme. Mirad, la estrategia del enemigo consiste siempre en exasperar las tendencias desviadas de la conciencia moral. Es decir, siempre te va a tensar, siempre te va a llevar al extremo, mientras que la acción del Espíritu Santo siempre va a conducir a la objetividad moral y va a producir aliento para confiar, para actuar con responsabilidad, para ir siempre libremente adelante. Y el signo del crecimiento en la práctica de el signo de crecimiento en la vida espiritual es la práctica confiada de esa conducta que nos lleva siempre a mirar hacia adelante. Es decir, como yo sé que voy progresando en la vida espiritual, es porque no me bloqueo,
porque progreso precisamente. Y ese es un elemento clave de discernimiento de las tendencias de la conciencia moral, el crecimiento espiritual en la práctica de la propia conducta. Aquello que no me lleva a crecer, sino que me bloquea y me paraliza, no puede venir de Dios. Bien, y por último, yo quisiera, a modo de resumen de estas reglas tan importantes, tan decisivas en el progreso de la vida espiritual, hacer una diferencia entre lo que es un discernimiento entre el conflicto de culpa y la compunción. No es lo mismo el conflicto de culpa que la compunción. ¿Cómo yo percibo internamente que estoy bajo los efectos de un conflicto de culpa, o de una culpabilización, y que vivo muchas veces como una especie de autoculpabilización? Pues mirad, la angustia, esa reiteración obsesiforme, ¿no? Ese dar vueltas siempre sobre lo mismo y obsesionarme, ¿no? Esa persona cuando te llega al confesionario y se confiesa de lo mismo 17 veces, ¿no? O ha pasado varias veces, ¿no? Una persona que se confiesa de lo mismo el mismo día 3 veces o 4 veces, ¿no? Cuidado con eso. Y el conflicto de culpa, como os decía, genera bloqueo. Esa confusión valorativa. Lo que me parece ahora muy grande, antes me parecía muy pequeño, pero después me vuelve a parecer grande y después me vuelve a parecer pequeño. Cuidado. O se quiebra la relación por miedo, muchas veces, o por agresividad, o falta de aceptación propia, y termino como enclaustrándome en mi nada. ¿Cuánta gente ha desertado de la vida cristiana? Ha abandonado la vida de fe precisamente por no haber sabido gestionar estos conflictos de culpa, porque no se puede vivir permanentemente en un conflicto de culpa. Pero ¿sabéis cuál es la raíz última del conflicto de culpa? El despecho ante mi imagen rota. No tolero ver mi imagen rota, hecha añicos, ¿no? En el fondo es una soberbia encubierta. Yo tengo mi propio ídolo de perfección y como me quedo muy lejos de ese ídolo de perfección, ese despecho ante mi imagen rota no lo aguanto, no la soporto. Eso es el conflicto de culpa. Pero ¿qué es la compunción? La compunción es el dolor sereno. Uno siempre experimenta en la compunción, en el arrepentimiento, aspectos nuevos, con esas ganas siempre de responder mejor, ese atinar con las raíces últimas de lo que me está sucediendo, esa nueva experiencia de sentirme en comunión y de sentirme cada vez más unido a Cristo a pesar de mi propio pecado, ese comprender mejor las cosas, esas ganas de poder dar testimonio y de poder anunciar lo que Dios ha hecho en mi vida a pesar de mi propio pecado y contando con mi propio pecado, ese recibirme amado por Dios, ese sentirme abierto a un futuro más conforme a lo que el Señor me pide, de acuerdo con su voluntad. ¿Y sabéis cuál es la raíz del dolor en una persona que se ha abierto a la gracia de la compunción? No es el despecho ante mi imagen rota, como es en el conflicto de culpa, sino que es el dolor de mi falta de correspondencia al amor. El no haber estado a la altura, Señor. El no haberte correspondido como tú lo esperabas de mí. ¿Cuáles son las actitudes fundamentales de la persona que vive anclado en la culpa ante Dios? Pues que yo me convierto en mi propio ídolo. En realidad, para la persona que está anclado en el conflicto de culpa no le importa a Dios, le importa a uno mismo, ¿no? Porque yo soy mi ídolo. Ante mí mismo yo no me hago responsable. La persona que está metida siempre en una dinámica de culpabilización, en el fondo no se hace responsable de nada. Ante los demás, una especie de solipsismo, solamente me importa lo mío, lo que me pasa, lo que me ocurre, solo yo, solipsismo. Y ante el futuro, tiro la toalla. ¿Por qué? Porque una persona que vive siempre en un conflicto de culpa tiende a desertar, como os decía hace un momento. Mientras la persona que vive abriéndose a la gracia de la compunción y del arrepentimiento es la humildad para dejarse salvar. Esa humildad para dejarse salvar. Ese asumir con responsabilidad mi propia vida. Es comprender cada vez más lo que me ha pasado y anunciar lo que me ha sucedido. Y finalmente ese aliento y esa esperanza. Pues bien, yo te animo a que
sigas haciendo una lectura profunda, pausada de esas reglas, las puedas ir aplicando para que esa confesión que puedas hacer cuando pase toda esta pandemia y esa conversación espiritual que puedas tener con detenimiento con tu acompañante espiritual, puedas ir sacando, puedas ir metiendo el cucharón hasta el fondo de la sopera y mirar hasta el fondo lo que muchas veces nos impide, incluso bajo capa de finura moral o de fineza moral, lo que nos impide muchas veces progresar en la vida espiritual conforme a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Que pases buen día.